está en línea, conectado vía Zoom. Está con nosotros Juan José Hernández, él es presidente del IGABIM, a quien saludamos con muchísimo gusto. Él está en la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicky, todos los que nos ven. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace el IGABIM? El IGABIM es un organismo conformado por ciudadanos, meramente ciudadanos. Lo que realizamos nosotros es un ejercicio de Contraloría Ciudadana, y dentro del seguimiento que se hace, revisamos diferentes escenarios en cada una de las diferentes áreas que existen, tanto principalmente a nivel municipal. Estamos teniendo problemas. Y lo vamos... Tenemos ahí... Sí, un problema técnico. Vamos a ver si lo podemos solucionar con un... Sí. Tenemos un problema técnico con el audio de Juan José. En los casos a nivel federal, directamente con Estado de Puebla. ¿Me escuchan? Se nos perdió. A ver, adelante, continúe, Juan José. No, es su ancho de banda, no está estable la conexión, y eso nos está provocando tener cortes y que escucháramos claramente, sobre todo la finalidad y esos estudios que se realizan desde el instituto, porque hay un tema revelador en tema de violencia y acoso de... No, de violencia de género que está creciendo en Puebla. El IGABIM ha hecho varios estudios a lo largo del año y que, bueno, han servido como materia prima para todas las investigaciones y dar a conocer puntos de vista y señalar las cosas del Estado en cómo se encuentra Puebla. 29 municipios ya con violencia. Estamos hablando en tema de delitos, hacen estudios en materia de delitos, hacen estudios en materia de robo de gasolinas, el robo de aductos de petróleos mexicanos, de huachicol, y que, bueno, pues ahí es... Huachigás. O el huachigás. Todo. Y que, bueno, pues ahí ha estado el IGABIM. Vamos a ver si ya lo tenemos con nosotros. A ver si te escuchamos mejor esta tarde, por favor, Juan José. Sí, gracias, sí. Reiterando nada más que el IGABIM realiza un ejercicio de Contraloría Ciudadana en este sentido en diferentes municipios del estado de Puebla, y desagregamos diferente información a nivel estatal y a nivel federal que obviamente influyen en el estado de Puebla. Entonces, manejamos o damos el seguimiento en diferentes áreas, diferentes rubros, precisamente para identificar aquellas necesidades y aquellos riesgos, y lo plasmamos en diferentes reportes. Claro, a ver, eso es lo que hacemos. Si nos centráramos particularmente en un tema de violencia de género y la alerta de género que hace algunos años se emitió para algunos municipios aquí en el estado de Puebla, ¿cómo hacen esta revisión desde esos más de 99 puntos que emitieron para estos municipios y que se haya podido dar cumplimiento? Porque desafortunadamente nos agarró la pandemia y con esto se incrementó la violencia en casa, pero también evitó poder estar supervisando y realmente viendo cómo las acciones desde el gobierno del estado y estas políticas y los cambios pues hubieran dado cumplimiento cabalmente. Ahí es donde tenemos diferentes limitaciones y es lo que hemos venido observando precisamente. Recordemos que todos los puntos, todos los indicadores que establece la alerta vienen conformados con un seguimiento desde la parte municipal a través de la prevención. Sin embargo, no todos los municipios han llevado esta sensibilización, estos ejercicios de prevención como tal. De hecho, hasta 2020, hasta los registros que tenemos de 2020, económicamente hablando, aproximadamente 17 de los 50 municipios son los que provieron, por decirlo de alguna manera, o manifestaron el monto que utilizaron para dar seguimiento a la alerta. Entonces, y tenemos esas limitaciones de conocer qué pasó en los demás municipios. Entonces, tenemos diferentes aristas ahí que atender desde la parte económica. Actualmente, aunque la misma comisión, lo que es CONAVIM, en ese sentido, también
tiene limitaciones en cuanto a si realmente están funcionando las alertas de violencia de género, considerando que tenemos centros de justicia para las mujeres, por ahí ejercicios y acciones de prevención con diferentes institutos de la mujer a nivel municipal, pero aún así todavía no se cierra ese ciclo que de alguna manera pueda jerarquizar el riesgo y atenderlo de manera preventiva. Todavía no, y efectivamente, Vicky, como bien lo mencionaste, tenemos ahí ahorita una paradoja que se viene trayendo, que fue la pandemia. Entonces, en la pandemia esto todavía se duplicó, se triplicó, aumentó. Los factores de riesgo fueron mayores y no estaba preparado ni la autoridad ni tampoco en nuestras familias. Tuvimos ahí ciertas limitaciones en ese sentido. Juan José entonces Hernández, no tenemos todavía ese seguimiento, o mejor dicho, no tenemos esa eficiencia en la trazabilidad que se le tiene que dar a cada uno de los indicadores de la alerta. ¿qué números tiene Juan José Hernández de este estudio en concreto de la violencia de género? Al parecer, Fíjate 29 que municipios. durante 2021, lo que nosotros identificamos es que dentro de la entidad poblana incrementó lo que es la parte de la violación, la parte del abuso sexual. La violación incrementó más del 22%, el abuso sexual arriba del 15%, y lo que viene preocupándonos es el incremento de más del 200% en la trata de personas. Aunque disminuye lo que es violencia familiar, que es una disminución menor del 4%, y el feminicidio cerca del 28%, aunque estos delitos disminuyen, la tendencia sigue siendo negativa, sigue manifestándose de manera constante. No hay una tendencia que te diga, que te manifieste una seguridad a la baja, no lo hay todavía. Todavía se mantiene como tal. En ese sentido tenemos esa preocupación, y es una situación pues obviamente muy delicada. ¿El Estado ha respondido? ¿El gobierno del Estado de Puebla ha respondido o no? Claro que han respondido, pero han tenido limitaciones. Debemos de enfatizar eso, porque obviamente al entrar en el esquema de este mecanismo, pues existe todo lo que debe de dar cumplimiento a todo lo que se indica. Sin embargo, estas limitaciones influyen también, reitero, desde la parte municipal, que es donde se debe de ir revisando. Y obviamente viene la parte de organización a través de la Fiscalía y del gobierno estatal, con la revisión que hace el gobierno federal. Entonces, tenemos ahí varios escenarios que no se han atendido como tal. Y que no todavía se pueden controlar, porque dices, hay incumplimiento, pero ¿qué pasa con el incumplimiento? Efectivamente. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque se amplía el plazo, vuelven a incumplir, y el tema pues sigue desafortunadamente creciendo, porque ustedes lo que hacen es minería de datos con la información pública, que precisamente da a conocer las cifras del gobierno del estado. Efectivamente, aquí habrá que señalar algo, por ejemplo, qué tanto se le ha dado qué tanto es el soporte en cuanto a la resolución de las denuncias o de las carpetas de investigación que se han iniciado. Hasta 2020, nosotros los registros que tenemos en cuanto a violencia familiar, cerca del 70% de las carpetas de investigación que se iniciaron se determinaron del no ejercicio de la acción penal. Es decir, llegaron a un acuerdo. Exacto, ahí queda. ¿Cuál es el municipio que ustedes tienen identificado como pues el de mayor riesgo, el de mayores incidentes de esta naturaleza? Nosotros revisamos 5 delitos en los 50 municipios. Nosotros en la estadística los números que manejamos son números absolutos, es decir, las carpetas de investigación. El municipio que mayor número o incidencia repercute directamente en la ciudadanía es Puebla. Esto es un hecho por el número de población, pero también es un hecho que esta percepción negativa va incrementándose. El municipio de Puebla solito
te incrementó 200% tus carpetas de investigación de trata de personas. Y tenemos ahí condiciones, obviamente, que son escenarios, o mejor dicho, que se juntan, que se vinculan, como es la movilidad, como es la movilidad no solo social, sino la movilidad también a través del transporte, que tenemos a vecinos como Tlaxcala, tenemos a vecinos como Veracruz. Entonces, este incremento dentro de este delito es el que más está pegando en ese sentido dentro de estos 5 delitos que estamos analizando. También en el caso, aunque a nivel estatal hubo una disminución en el delito de feminicidio, Puebla tuvo un incremento. Claro, un incremento de más del... Si a eso Perdón, le de más del sumamos 50%. el tema de la desaparición forzada y cómo está Puebla con respecto a otros estados de la República, desaparición forzada con mujeres. Son datos también que se dieron a conocer recientemente. Y de niños. Niñas. Desafortunadamente. Y de niñas, efectivamente tenemos ahí a ver, ahí tenemos una variante que debe de revisarse y también de poner mucha atención, porque por lo menos dentro de los registros que nosotros hemos identificado, de acuerdo a lo que la Fiscalía ha proporcionado, es que aproximadamente entre el 25 y 30% de las carpetas de investigación se involucran con una desaparición que no tiene vinculación con la persona directamente. Es decir, que existe un delito como tal. Hay otro porcentaje en el que se han localizado diferentes mujeres, pero que se han ido por su propia voluntad. Pero no se trata aquí de revictimizar ni de delegar, no. Se trata de atender y de prevenir, que es algo que no se viene haciendo. Entonces tenemos esa parte de la desaparición en el estado de Puebla, tenemos estos 5 delitos que se vienen analizando y tenemos que revisar y atender la eficiencia en las carpetas de investigación que se inician. Entonces son 3 escenarios que deben de atenderse y que suman para en el aspecto o en el impacto social. Ahora, hablando justamente de los casos de trata de personas, en el estudio que recientemente presentaron señalan que los municipios que no aparecen dentro de esta alerta de violencia de género y que se iniciaron carpetas de investigación por el delito de trata de personas fueron Huaquechula, Tlachichuca y Jicotepec. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ustedes observan en estos 3 municipios? Bueno, esos municipios habrá que remarcar, no se encuentran dentro de la declaratoria. Eso como principio de cuenta y nosotros lo colocamos dentro de las conclusiones en ese sentido. ¿Qué es lo que debe de generarse? A ver, un delito está generando impactos acumulativos. Y esos impactos acumulativos dentro de un territorio se están dispersando. Es decir, existen alternativas para que se ejecute el delito no solo en el municipio central, por decirlo de alguna manera, o en el municipio focal, sino en los municipios cercanos a este. Se encuentran esas alternativas de vulnerabilidad y es lo que genera que se ejecute el delito, ¿no? Entonces, tenemos ese problema en Huaquechula, en Tlachichuca y en Jicotepec precisamente, y sobre todo porque no están dentro de esta declaratoria. Oiga, José Juan Hernández, pero en la pasada comparecencia del fiscal general Gilberto Higuera, dijo que no, que vamos de pocas tuercas, que están disminuyendo los delitos y que en Puebla todo es paz y amor, abrazos y no balazos. ¿Es real? Bueno, ahí ya estaremos hablando de otros delitos. No es como tal. A ver, hay un factor, y ya lo mencionaron muy bien ustedes, y el factor fue la pandemia. Es un factor que no se incluye en ningún análisis de riesgo dentro de la parte de seguridad. Cuando tú no incluyes este factor, tu justificante es que tu estrategia está
funcionando bien. Sin embargo, una vez que empieza a recuperarse esa movilidad dentro del estado de Puebla y dentro, bueno, a nivel nacional se empieza a recuperar esa movilidad, ustedes se dan cuenta que empiezan a incrementarse otros delitos. Y otros delitos estamos hablando también como es lo que es el robo a negocio, como lo que es el robo a transeúnte, como lo que es el robo a transportista. Y se empieza a generar esta tendencia otra vez al alza, se empieza a recuperar, por decirlo de alguna manera, porque ya hay las condiciones. Pero como tal, hubo una disminución. Su principal factor o su principal limitación fue la pandemia, entre comillas, y empieza a retomar otra vez esta constante. Entonces, sí tenemos esa problemática en el estado de Puebla. Recuerden que el estado de Puebla se ha mantenido dentro de los 6 principales lugares de acuerdo a su tasa por cada 100,000 habitantes en lo que es en robo con violencia. Destaca mucho eso en el estado de Puebla, el robo a transportista también, eso destaca mucho, y el robo a negocio y robo a transeúnte. Por ahí andan entre las 10 entidades con mayor de índice. acuerdo a la tasa por cada población. Entonces sí tenemos diferentes características que van a empezar lamentablemente a mantenerse de manera negativa. Solo como colofona, lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres es desde la Secretaría de Gobernación, Secretaría General de Gobierno en el Gobierno del Estado de Puebla, que se tiene que dar una respuesta satisfactoria a esas recomendaciones, estos más de 99 indicadores, para saber si avanzamos o no, o qué es lo que se está haciendo desde el Gobierno del Estado. Sí, efectivamente. De hecho, si ustedes, bueno, ustedes lo están viviendo, lo viven día con día, pero si tú no atiendes el bloque de prevención de manera puntual, la percepción ciudadana empieza a generar esta discrepancia con un impacto negativo, empieza a tener esa sensación de que no funciona, y es donde debemos de empezar. Y este trabajo precisamente desde la parte del gobierno estatal es recuperar esa confianza, y esa confianza es atender como tal. Tú llegas, todavía hay fiscalías que todavía tienen limitaciones en el sentido de atender a la mujer como tal, tratan de que no realice la denuncia. Aunque hay centros de justicia para mujeres, todavía hay mujeres que no tienen esa confianza, muchos de los casos todavía tienen temor. Entonces, pues por los usos y costumbres también, ¿no? Que ese es todo un tema, los usos y costumbres no te dejan avanzar. Es otra historia. Ese escenario no lo analizamos como tal, pero es muy, 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 muy complejo. Y romper paradigmas, sobre todo que esta alerta de alguna manera, o esta declaratoria, va para 3 años, ya debería de tener cierto sesgo de mejora. Todavía no hay como tal, pero romper esos paradigmas ha sido muy complicado. Y obviamente también hay municipios que su distancia es amplia para llegar a realizar la denuncia, por lo que de repente ya no la hacen. Muy bien, pues ahí están los temas. Muchísimas gracias a José Juan Hernández del IGABIM por atender esta llamada. Le agradecemos mucho que nos haya recibido hasta la Ciudad de México, y que bueno, seguiremos muy puntual de todos los estudios que realizan. Cifras importantes, muy valiosa la información. Muchas gracias. Claro, gracias. Gracias a todos, que tengan buena tarde. Hasta Igualmente. luego.